La resistencia a los antimicrobianos es actualmente una de las mayores amenazas para la salud mundial. Puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y en cualquier país. Un aumento continuado de la resistencia antimicrobiana podría cobrar 10 millones de vidas al año en todo el mundo de aquí al 2050, más de las que actualmente mueren de cáncer. Los programas para optimizar el uso de antimicrobianos, PROA, tanto en el ámbito hospitalario como en el ambulatorio, representan una de las respuestas para contener la emergencia de la resistencia a los antimicrobianos. Estos programas tienen como objetivo mejorar los resultados clínicos de los pacientes tratados con antimicrobianos de una manera costo-efectiva y segura, alargando la vida útil de estos medicamentos al reducir la emergencia de microorganismos resistentes. Por esta razón, Pfizer ha creado Blueprint, una estrategia educativa desarrollada con un grupo de expertos en enfermedades infecciosas de hospitales de toda Latinoamérica para ayudar a guiar y simplificar el proceso de implementación del PROA. El programa está basado en una serie de guías que describen el rol de cada uno de los actores de los hospitales y clínicas en el desarrollo y ejecución de los programas, proporcionando un enfoque práctico y centrado en la mejora de resultados. Para acceder a los contenidos, ingrese a www.pfizerpro.com.co/AMS o a través de la página del Instituto Científico Pfizer Colombia, www.icpc.com.co. Ambas páginas le solicitarán la creación de un usuario y contraseña. En caso de tener dudas, consulte a su representante Pfizer.
Buenas noches para todos. José Oñate, yo soy médico internista infectólogo, presidente del capítulo suroccidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes y mil gracias nuevamente por aceptar esta invitación para continuar el desarrollo de nuestro tercer curso virtual de PROA, que como lo mencionamos en las primeras presentaciones, queremos extendernos un poco más allá del mundo bacteriano y poder conocer de primera mano datos claves importantes que son muy dinámicos en nuestras clínicas y hospitales acerca de la infección por el virus del VIH. Hoy el doctor Martínez, quien estaba programado, no nos pudo acompañar, así que haré esta sesión con mi colega, amigo, el doctor Alexander Guerra. Alex es médico internista de la Universidad del Valle, es médico infectólogo de la Universidad de Antioquia. El doctor Alexander tiene una gran experiencia en el manejo de las infecciones en pacientes hospitalizados y ambulatorios, y trabaja en clínicas de la ciudad de Cali, en la clínica de Occidente, donde desarrolla su actividad profesional. Antes de darle la palabra al doctor Guerra, mencionarles que por favor diligenciar la asistencia, que la pueden encontrar ahí en el chat, está el respectivo link para que por favor diligencien la asistencia. Y lo segundo, recuerden que nuestra siguiente sesión será el próximo miércoles 12 de julio, y estaré con el doctor Gustavo Roncancio, gran amigo también y colega infectólogo, y vamos a contar en la próxima sesión, el próximo miércoles, qué pena la redundancia, sobre vacunación en trabajador de la salud. Mil gracias a nuestros patrocinadores, GSK BIF con su línea VIH, Laboratorio Pfizer y MSD, por este apoyo y por seguir confiando en que la educación médica continuada sigue siendo el camino para que todos nos actualicemos. Así que, sin más preámbulos, Alex, ¿cómo estás? Y bienvenido. Y hoy es tu debut oficial en este curso PROA virtual ASIM Suroccidente. Hola, doctor Oñate, buenas noches. ¿Me escucha? Te escuchamos perfecto, Alex. Vale, primero pues darle gracias a la CIN y a usted por la invitación. El doctor Oñate fue un profesor, un compañero de trabajo, pero antes que todo amigo, y le agradezco mucho por la invitación para discutir este tema que es del día del servicio de infectología. Vamos a tratar de darle un enfoque un poco práctico referente a lo que es fiebre en el contexto de un paciente que presenta VIH en urgencias. Voy a darles compartir pantalla, me informan si está compartiendo. Sí, Alex, estamos viendo la presentación, ahí la vemos perfecto. Bueno, entonces la dinámica de la presentación, vamos a hablar de un caso clínico con el doctor José Millán Oñate. Es un paciente que tiene 32 años, procede de Roldanillo. Tiene VIH del noviembre del 2002. Se le hizo la solicitud del VIH porque el paciente presentaba una pérdida importante de peso, 14 kilogramos en los últimos 3 meses. Estuvo hospitalizado en abril del 2003 por un síndrome diarreico de larga data que descartó oportunistas con estudios en materia fecal, en su momento biología molecular. En ese momento que se hospitalizó, se le hizo esta radiografía de tórax que, como ustedes pueden ver, está normal, no hay una evidencia de una consolidación, no hay infiltrados, es prácticamente normal para un paciente. Al mes entrante, en mayo, le hace una carga viral con 750.000 copias, ya está en un estadio SIDA por contar con más de 100.000 copias, y uno CD4 en 43, para un porcentaje de un 8%. El 1 de junio decide iniciar terapia antirretroviral. Para ese momento la elección era indinavir, ritonavir, AZT3TC, y le dejan profilaxis, que en su momento fue con claritromicina por los CD4 menores a 50, trimetoprim sulfa por CD4 menor a 200, y fluconazol, que ya hoy día pues esa parte ha sido reevaluada un poco en la guía del 2021. El paciente se va el 1 de junio y el 26 de junio, básicamente 3 semanas y media después de su egreso, reingresa por un cuadro de 10 días de fiebre alta no cuantificada,
que es lo que nos compete ahora, malestar general, tos con expectoración blanquecina, por lo cual consulta por un cuadro respiratorio. Al ingreso el paciente estaba normotenso, 110/70, no estaba taquicárdico, una frecuencia cardíaca en 80, una frecuencia respiratoria normal en 18, estaba con una temperatura de 38. Ahora que hablemos de la definición diferente, miraremos si aplica o no esta definición en este paciente. Y tenía un examen físico normal, con unos leucos en 7600, un diferencial con 32% de neutrófilos, unos linfocitos de un 33%, tenía una hemoglobina de 8,9 y se le hace una radiografía de tórax, que es la que encontramos acá. Voy a devolverme un poco para que miremos la radiografía que estaba en el paciente en abril, que es pues normal. Doctor Oñate, si nos quiere de pronto aportar algo en esta radiografía del paciente. Bueno, muy bien. Entonces, como mencionó el doctor Alexander, fíjense en esta radiografía de tórax cómo existen unos cambios radiológicos bien importantes con respecto a la placa previa. Pejale lo está delimitando allí con su cursor. A nivel paracardíaco derecho se observa una imagen de ocupación alveolar, una radioopacidad. Ustedes pueden ver de una forma bastante particular, redondeada, y que tiene contacto con la silueta cardíaca, lo cual supone uno, desde el punto de vista radiológico, que tiene un componente de neumonía del lóbulo medio, ¿no? Hasta allí es lo que uno podría mencionar en el paciente, y ya luego podríamos discutir en conjunto todos qué más haríamos, ¿no? con esta radiografía de tórax, con la sintomatología mencionada, en el contexto de una persona viviendo con el virus del VIH severamente inmunocomprometido, bajo tratamiento antirretroviral con pocas semanas de inicio de la terapia antirretroviral. Entonces nos encontramos con un paciente, como dice el doctor Oñate, que en abril no tenía ningún tipo de síntomas respiratorios, con una placa de tórax completamente normal, y que rápidamente en un periodo de tratamiento corto presenta unos cambios importantes a nivel pulmonar. Y aquí viene la primera pregunta que se eleva al grupo de trabajo. ¿Cuál es la impresión diagnóstica que tendríamos con este paciente? La primera posibilidad que se plantearía sería neumonía adquirida en la comunidad. La otra opción sería sarcoma de Kaposi con compromiso pulmonar. La tercera que no puede faltarnos en nuestro medio es tuberculosis. Y bueno, progresamos al cuarto, que sería linfoma. La quinta opción que se plantea discutir sería un cáncer broncogénico. Y bueno, la otra opción es que uno sepa que tiene el paciente, pero con ese cambio tan importante a nivel pulmonar, decide iniciar antibióticos, anti-TBC y anfotericina. Y la otra cosa es que uno diría, bueno, este paciente está también, que esta radiografía no corresponda a este paciente. Entonces vamos a arrancar con este paciente en la parte sintomática respiratoria, y la primera pregunta que nos cabría ahora es si el paciente realmente presenta o no fiebre. Recordemos que el tema es fiebre en paciente con VIH. Cuando uno va a leer el libro base de infectología, que es el Mandel, en su capítulo de fiebre, presenta esta publicación de JAMA de 1992, donde podemos ver claramente que en 150 pacientes sanos, hombres y mujeres, se le tomó la temperatura en 2 ocasiones en días diferentes, y miremos la gran variabilidad que hay con respecto a la temperatura en la población sana. Y cuando vamos a ver la hora de toma de la temperatura, podemos observar de que es muy diferente la temperatura al inicio del día a las 6 de la mañana, como también en el transcurso del día. Y bajo este estudio JAMA del 92, que también cuando uno va a revisar UpToDate se da cuenta que la definición de fiebre para UpToDate y para Mandel es una temperatura oral en la mañana mayor o igual a 37 grados, basado en este estudio de hace ya, bueno, casi 35 o 33 años, donde vemos que una temperatura mayor o igual a 37 grados se definiría como fiebre en la mañana o en cualquier hora del día, una temperatura mayor o igual a 37,8 grados centígrados a nivel oral. Pero bueno, cuando vamos a la parte práctica, cuando vamos a revisar guías de trabajo, creo que nos gusta más y es más aplicable en el día a día, porque no habla de que sea mañana, tarde o noche la definición de fiebre que está establecida en el capítulo de neutropenia febril de la guía que estableció la Sociedad Americana de Infectología y el grupo de oncología de Estados Unidos,
donde nos define, aparte de lo que es neutropenia, nos enfocamos en la parte de fiebre y ellos mencionan que la fiebre se define como una temperatura única mayor o igual a 38.3 grados centígrados o una temperatura de 38, mayor o igual a 38 grados centígrados sostenida durante una hora. Entonces recordemos que este paciente tenía 38 grados centígrados, asumamos que este paciente llevaba una hora de 38 grados centígrados, entonces sí aplicaría el concepto de lo que es fiebre, tanto para lo que está establecido por el estudio de JAMA como lo que está establecido por la Sociedad Americana de Infectología y la Sociedad Americana de Oncología. Luego de definir lo que es fiebre, sigue un tema muy importante en pacientes con VIH. Uno tiene que definir el estado de inmunosupresión del paciente y cómo uno puede llegar a esa definición con un interrogatorio claro, averiguar por marcadores oportunistas. La otra cosa es que es un concepto viejo, pero uno podría ver el porcentaje de linfocitos CD4 sacado del hemograma con respecto al linfocito tal que sea un 20%. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando uno conoce el conteo de CD4 del paciente, puede hacerse una idea más o menos clara de que este paciente a qué está a riesgo. No es lo mismo un paciente con fiebre a nivel pulmonar, con un conteo de CD4 por encima de 500, entre 200 o 500, a un paciente con un conteo de CD4 por debajo de 200, donde empieza a tomar importancia PSP como una posibilidad diagnóstica, y si nos vamos al extremo inferior como este paciente que tenía 43 CD4, uno ya empezaría a plantear Mycobacterium avium complex como un actor importante. Entonces, luego de que yo en el paciente, en el servicio de urgencias defino la presencia de fiebre, paso como siguiente medida a definir marcadores de oportunistas o conteo de CD4 para yo ubicarme especialmente dónde está este paciente. Y como la primera posibilidad diagnóstica en este paciente fue neumonía en paciente en el VIH, vamos a dar unos tópicos cortos de lo que es el enfoque sindromático y lo que es la neumonía en un paciente en la población VIH. Esta primera parte donde hablamos de que la incidencia anual y cuadro es muy similar a la población global, esto se da gracias a que a partir de que se inició la terapia antirretroviral ha habido un equiparamiento entre los síntomas similares entre la población no VIH con la población VIH. Regularmente va a presentarse leucocitosis, aunque si el paciente está inmunosuprimido, pues no va a tener de dónde elevar respuesta inmune para presentar leucocitosis. Algo importante es que cuando hablemos de neumonía en VIH, siempre regularmente debemos pedir hemocultivos porque ya hay estudios que demuestran claramente de que un paciente con neumonía en el contexto de VIH tiene una posibilidad de bacteremia mayor al 50%. También se debe tener en cuenta lo que hablamos ahora del conteo de CD4 y la carga viral porque la presentación clínica puede variar un poco. Y se ha visto que los pacientes con VIH tienen una alteración a nivel inmune que no permite una actividad fagocítica adecuada contra los gérmenes encapsulados, y adicionalmente en la fisiopatología de la neumonía se documenta que tienen una disfunción a nivel alveolar de los macrófagos y los neutrófilos. Entonces arranquemos con mirar este estudio que de 1991 donde toma aproximadamente 20 pacientes VIH con neumonía, y lo primero que quiero mostrarles es que hay que tener presente que los pacientes con VIH tienen un mayor riesgo de recurrencia, la neumonía de recurrencia denominada como un nuevo cuadro de neumonía en los últimos 6 meses, y podemos ver que inclusive la recurrencia de neumonía en un paciente VIH puede llegar hasta un 25%, lo cual es bastante elevado con respecto a lo que es la población global. Cuando vamos a ver lo que les mencioné ahorita, el riesgo de bacteriemia, esta publicación habla de que inclusive hay presencia de bacteriemia en neumonía adquirida en la comunidad hasta en un 79% de los pacientes con VIH, pasando hasta por un 60-70%, pero en conclusión es por encima del 50%. Es decir, que cuando yo me enfrento a un paciente VIH con una neumonía bacteriana, más de la mitad va a tener bacteriemia, por lo cual es mandatorio la solicitud de hemocultivos. Y este estudio reveló cuál puede ser la explicación de que los pacientes tengan una evolución un poco más tórpida, y hicieron una medición a nivel óptico de lo que es la hemoglobina contra el neumococo, y vieron de que en los pacientes VIH y SIDA, tanto sintomáticos como asintomáticos, comparados con la población no VIH, la cantidad de inmunoglobina contra el neumococo es mucho menor. Entonces, la segunda premisa es que la inmunidad contra el neumococo está comprometida en la población VIH. Y algo importante es que también la mortalidad en la población VIH con neumonía es mayor a los pacientes no VIH. En este estudio que tomaron
44 pacientes publicados en CHES. Ustedes pueden ver aquí que la mortalidad en el grupo 1, que son los pacientes VIH, es de un 57% comparados con el grupo 3, que es la población sin VIH que no falleció, indicando pues de que esos pacientes tienen mayor disfunción en la respuesta de inmunoglobulina, hay mayor riesgo de recurrencia y hay mayor riesgo de bacteriemia y también se mueren más que la población global. Este estudio es un poco más reciente, no, del 2006, y también podemos ver aquí la presencia de neumonía bacteriana en mujeres con VIH, y vemos aquí la relación. Les quería mostrar aquí la relación de CD4 y el tiempo de terapia antirretroviral, donde podemos ver de que entre más inmunosuprimido esté el paciente, aquí tenemos el total y el porcentaje. Por ejemplo, pacientes con más de 500 CD4, el 24% de pacientes van a presentar neumonía, pero si el paciente está con entre 200 a 500 CD4, inclusive hasta un 48%, el doble de pacientes van a presentar un riesgo de neumonía. Y cuando vemos tiempo de terapia antirretroviral, nos podemos observar de que si el paciente ha sido adherente y lleva más tiempo, más de un año de terapia antirretroviral efectiva, la posibilidad o el porcentaje que presenta neumonía es de un 3.8% comparativamente con un 87% de la población que no tiene terapia antirretroviral, indicando pues de que a mayor inmunosupresión, mayor riesgo de presentar neumonía. En esta publicación, que es un poco más reciente, del 2022, es lo mismo. Aquí hace un estudio comparativo y miren variables a nivel multimodal, y lo mismo que se presentó en el estudio hace 15 años, donde podemos ver de que entre el paciente esté más inmunosuprimido, aquí podemos ver que a medida que el paciente tiene menos conteo de CD4, la posibilidad de neumonía se va incrementando en esta población. Y aquí podemos observar lo que les mencioné ahorita de la terapia antirretroviral, los pacientes que el periodo libre de neumonía es mayor en un paciente que tiene terapia antirretroviral efectiva mayor de un año comparativamente con un paciente VIH que está sin terapia antirretroviral. Entonces, otra cosa que va de la mano es que la terapia antirretroviral efectiva conlleva un menor riesgo de recurrencia y desarrollo de neumonía en un periodo de 60 meses. Por eso, mostrándole todo lo que le he mencionado referente a que hay mayor riesgo de neumonía, mayor riesgo de infección invasiva por neumococo, la guía última nuestra del 2021 sobre la recomendación en la población VIH, aquí podemos ver de que recomendamos en forma activa que los pacientes se vacunen contra neumococo. Aquí está dividido en dos variables, más de 200 CD4, sí o sí aplicar vacuna contra neumococo. Primero la vacuna de neumococo 13 valente, y después de las 8 semanas la vacuna 23 valente. Y si el paciente tiene menos de 200 CD4, lo ideal es que tenga una carga viral no detectable para que apliquemos el esquema de vacunación contra neumococo. Y esto ya se ha demostrado claramente en países desarrollados. Esta es la población suiza, donde vemos de que la incidencia de neumonía en población VIH ha ido decayendo progresivamente, y eso va de la mano con aumento en la cobertura de vacunación contra neumococo. Luego de hacer un ligero paso por lo que es neumonía en población VIH, vamos a continuar con nuestro caso clínico. Alex. Efectivamente, se le arrancó manejo con cefepime y amicacina, buscando cobertura antiseudomonas, que es un germen importante en esta población con CD4 menor de 50. Se buscó sinergismo con aminoglucósido. Alex, ¿Sí? para contarte, Alex, perdón la interrupción, que va súper bien. Tenemos poquitos votos, pero los votos se resumen en tuberculosis y linfoma. Sin embargo, queremos que todas las personas que en este momento nos acompañan participen activamente. Vamos a regalar una inscripción al Congreso Nacional de Infectología a realizarse en la ciudad de Santa Marta, para que por favor participen, porque vamos a estar haciendo preguntas. Alex, se cayó la presentación. No la estoy viendo. No sé, Ya la amplié. ¿La puede ver, Doc? Me esperemos un momento, pero entonces... No, doctor, toca volverla a compartir, por favor, es que ya no la está compartiendo. Así es, para que por favor se animen. Ya hemos entregado algunas inscripciones. La verdad es que queremos que todos tengamos esta oportunidad de participar
en el Congreso Colombiano de Infectología. Ahora sí se está viendo, Alex, la presentación, la continuación del caso clínico, y nos estabas contando de la gran importancia de vacunación en la población de personas viviendo con el virus del VIH, estrategias que son definitivamente cambian el curso natural y disminuyen el riesgo de hospitalización y complicaciones. Y te quería hacer una pregunta antes de pasar a la continuación del caso clínico. Por ejemplo, esta persona tenía unos CD4 en 43. ¿Tú recomiendas en qué momento vacunarlo, por ejemplo, contra el neumococo? ¿Cuál es tu recomendación? Porque el paciente pues, está inmunosuprimido, tiene una carga viral mayor a 750.000 copias. Entonces, en ese paciente, ¿tú cuándo recomiendas vacunarlo contra el neumococo? Y pueden también, las personas que están aquí participando en este conversatorio entre amigos, también dar su opinión, la pueden hacer por escrito y vamos a otorgar a que una persona pueda usar la palabra. Alex, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es referente a ese tema, es lo ideal es que el paciente tenga una carga viral no detectable, pero en nuestro entorno la población VIH a veces tiene un acceso difícil al contacto y al seguimiento médico. Entonces, yo creería que el paciente se podría vacunar sin problema cuando lo valoramos posterior al egreso de este servicio de urgencias. Entonces, yo creería que ahí se puede vacunar, doctor. Referente a los CD4, hay más disyuntiva o hay más dudas en la bibliografía con respecto a lo que es hepatitis B, ¿no? Que es la otra mandatoria vacunación en la población con VIH, que sí se ha visto cuando el paciente está más inmunosuprimido, la posibilidad de desarrollar anticuerpos protectores es mucho más limitada, pero en el contexto de neumococo yo creo que tratar de aprovechar el primer acceso del paciente para iniciar vacunación contra neumococo. De acuerdo, Alex. Nosotros, de hecho, en la guía colombiana de vacunación y en el capítulo de vacunación de personas viviendo con el VIH, recomendamos que la vacunación contra el neumococo funcione, como bien lo mencionaste tú, como una estrategia y no perder esta oportunidad cuando la persona tiene contacto con el sistema de salud. Bueno, si vamos siguiendo, nadie le insistimos a que continúen participando, nos den sus opiniones. Bueno, entonces continuando con el caso, les pido disculpas si en algún momento hubo una presencia de tos, que estoy saliendo de un cuadro respiratorio apenas. Luego de haber pasado por lo que es la neumonía, Sonia, ¿me va siguiendo? Es que no. Vamos bien, Alex. Vamos bien, la presentación, pero Ya. eso, ahí Sí, va. doctor, Listo, ya, ya. perfecto. Ahora sí. Entonces se le inició manejo antibiótico dirigido contra Pseudomonas aeruginosa y neumococo, buscando sinergismo con cefepime-amicacina. El paciente continúa haciendo fiebre, pero todo el tiempo ha estado estable, no ha presentado hipoxemia, no ha presentado deterioro respiratorio. De hecho, aún está en el servicio de hospitalización. Se le hicieron los 3 BK de esputo en un paciente con menos de 200 CD4 que fueron negativos. Una capa gruesa para leucocitos que fue negativa. Se le hizo un antígeno sérico para criptococo que también fue negativo. Haciendo un BREI, la guía colombiana recomienda que los pacientes con menos de 100 CD4 se le mantiene un antígeno sérico para criptococo. Hemocultivos negativos para bacterias y tiene una PPD en 0. Hasta ahora con estos estudios se le pide un TAC de tórax para de pronto en un paciente tan inmunosuprimido poder definir mejor los cambios que se evidencian en el campo pulmonar derecho. Y Doc, este es el TAC de tórax del paciente. ¿Nos quería de pronto aportar algo? Bueno, el TAC de tórax, lo que yo veo, bueno, les aclaro que no soy radiólogo, pero lo que yo veo es, fíjense ustedes en el lóbulo medio principalmente, una imagen densa con una gran ocupación alveolar, con un marcado y bien dibujado el broncograma aéreo en el paciente, una consolidación lobar, inclusive me atrevería a decir que se extiende hacia el lóbulo superior y también tiene un derrame pleural que yo veo. Me da la sensación, aunque no estoy seguro,
que tuviese también adenopatías mediastinales. O adenopatías, perdón, parailiares, perdón, más que mediastinales. Bueno, esa es la ventana de mediastino, como dice el doctor Oñate, es muy clara la consolidación, el derrame pleural. Y quería pasar a algo importante en el enfoque del paciente VIH con compromiso pulmonar. La tomografía es muy importante, sobre todo en este paciente que está bastante inmunosuprimido con menos de 200 CD4. Y uno cuando mira una tomografía en un paciente, aparte de la ventana de mediastino que sirve para observar pues, los derrames pleurales y buscar adenopatías, cuando observa la ventana pulmonar, hay tres patrones tomográficos que son importantes y que lo orientarían un poco más sobre la probable etiología. Uno es la consolidación, como es el caso de nuestro paciente, que son parches allí que tienden a confluir. Lo otro que uno buscaría son nódulos, estén sí o no cavitados, pensando en etiología neoplásica o Rhodococcus equi, que hace mucho también nódulo con cavitación, al igual que nocardia, también podemos ver en estos pacientes VIH. Y la otra posibilidad es buscar infiltrados difusos intersticiales que estuvieron muy de moda en el contexto cuando tuvimos COVID-19. Luego de que uno como médico tratante visualiza y busca qué tipo de patrón tomográfico tiene el paciente, va a buscar qué patologías se asocian a ese tipo de cambios tomográficos. Y como ejemplo aquí, pues les pongo la consolidación. Uno puede ir el cuadro en agudo, menor a 24 horas o de mayor tiempo para decir que es crónico. Y, por ejemplo, la consolidación se puede encontrar en cualquier microorganismo, pero regularmente se encuentra en bacterias. Y cuando el cuadro es de más largo, de más tiempo, uno puede plantear en hongos, micobacterias, nocardia, como les referí ahora, aunque la nocardia hace más cavitaciones. Cuando el infiltrado es intersticial, como la tercera foto que les mostré, uno ya piensa en PCP, en virus, SARS-CoV-2 también, que tuvo tanta importancia en el momento de la pandemia. Y si pasamos a buscar nódulos, pues también puede encontrarse en nocardia o en bacterias. Y cuando hablamos de derrame pleural, como el caso de este paciente, uno empieza a plantear un derrame paraneumónico, una tuberculosis o ya un empiema complicado. Los neumotoras son llamativos de PSP. Y bueno, se le hizo a este paciente una toracentesis diagnóstica. Encontramos que es un predominio, una celularidad de 1020 con un predominio de mononucleares polimorfos de 5%, los monos fueron un 95%, y aplicando los criterios de Lai, aplica para un exudado por la relación LDH sérico y líquido pleural con un ADA en 27.8. El ADA en el líquido pleural positivo es más o menos entre 30 o 35, entonces tenemos un ADA negativo con un exudado de predominio mononuclear. Le hicieron un BK a ese nivel que fue negativo, tomaron cultivos de ese líquido pleural que también fueron negativos. Se tuvo la posibilidad de hacer fibrobroncoscopia más la broncoalveolar. La fibro mostró un bronquio fuente derecho con mucosa y calibres normales. A nivel del lóbulo superior derecho, donde estaban los cambios, se documentó edema, eritema de la mucosa, había una oclusión completa del segmento anterior que plantea la posibilidad de un tumor, sangró fácilmente y tomaron biopsias, y había una secreción purulenta a nivel apical y posterior con edema. Ya tenemos un paciente con una tomografía que evidencia un derrame pleural, que evidencia una consolidación con un líquido mononuclear. Allí ya plantearíamos qué opciones diagnósticas. Definitivamente es una neumonía, es una posibilidad. Debe ser visto por oncología por los hallazgos en fibrobroncoscopia para inicio de quimioterapia. Puede ser una micobacteria. La otra posibilidad a plantear sería PCP, o la otra opción que pues también es valera es que uno no tenga ni idea que tiene el paciente y pues no respondamos al respecto. Bueno, pueden votar, ¿Qué pasa? a ver si se animan con estos datos que el doctor Guerra nos ha contado, si se animan, si se mantienen en que es una tuberculosis o que es un linfoma. ¿Qué opinan? Si alguien quiere hablar, le podemos abrir el micrófono. Exacto, gracias Sonia. Estamos tímidos todos. Acuérdense que tiene un lóbulo superior derecho con una oclusión completa del segmento anterior por una lesión de aspecto tumoral.
que sangra fácilmente al contacto, que se tomaron biopsias. Anímense, recuerde que hay un viaje a Santa Marta para septiembre. No, Alex, no hay Bueno, voluntarios. bueno, entonces continuamos con el caso clínico. Ya hicimos una revisión corta de lo que es neumonía. Este paciente, pues, el líquido no sugiere neumonía, para hablar algo de lo que es el líquido pleural, porque el líquido pleural es de predominio mononuclear. Y la otra opción que empezó a tomar importancia es neumocistis, PSP. Entonces vamos a hablar unos aspectos cortos de lo que es PSP en el contexto de un paciente inmunosuprimido. Y esta revisión que es del 2020 me pareció muy práctica porque aborda lo que es PSP, no solo en el contexto de lo que es VIH, o sea que no pensemos solo PSP en población VIH. Miren que la población que está a riesgo para desarrollar neumonía por neumocistis, y podemos ver que es bastante amplia, inclusive los pacientes que reciben esteroides. Aquí ya no estamos con 20 miligramos, sino con 15 miligramos día por 6 a 12 semanas. Obviamente los pacientes que están en quimioterapia, los pacientes reumatológicos que están con micofenolato mofetil. Y cuando vamos directamente a lo que es la población VIH, un factor de riesgo para lo que es PSP es el paciente que tiene menos de 200 CD4, como está referido acá. Entonces, en este paciente sí aplicaría la posibilidad de PSP dentro del punto de vista de su estado de inmunosupresión. Estos son los síntomas más típicos y los signos que se encuentran en los pacientes con neumocistosis. Mire que la fiebre que está presente en este paciente llega a un 81, un 87%. La disnea, que es muy común en la población con PSP, en este paciente no aplicada, pero en este estudio muestra claramente que puede llegar inclusive hasta un 70%. Tos, que no tenía mucho este paciente, llega a un 80%. Y la hipoxemia es muy frecuente en la población inmunosuprimida con PSP, que llega inclusive de casi un 80 hasta un 90%. Entonces, este paciente, si lo extrapolamos a lo que es PSP, aunque presentó fiebre y tos, no tiene típicamente los cambios tomográficos que los vamos a ver ahora, no hay una hipoxemia marcada, y el paciente no tenía una disnea al ingreso. Es un paciente pues que es trasplantado, terminó su profilaxis con trimestoprim sulfa y a los 4 meses reingresa por un cuadro de disnea progresiva que lo lleva a manejo en la unidad de cuidado intermedio, y podemos ver claramente los infiltrados intersticiales bilateral que covalecen a nivel de ambos campos pulmonares. Y cuando vamos a ver el tag de tórax a la derecha, vemos pues que tiene un patrón de vidrio ilustrado con tendencia a la coalescencia. Y cuando pasamos a este caso, que también es un paciente inmunosuprimido por VIH, vemos pues que nuevamente se repiten, como es el caso previo, los cambios a nivel bilateral intersticial que tienden a coalescer, y en el tag de tórax a nivel bilateral se evidencia un vidrio ilustrado que tiende a confluir en ambos campos pulmonares. El diagnóstico, pues en nuestro medio no contamos con beta de glucano ni tampoco con PCR, pero podemos hacer una metenamina de plata, y la metenamina de plata pues detectaría aquí los macrófagos alveolares captados con una metenamina de plata positiva con esta hiperpigmentación que se documenta aquí negrita. Ese sería el diagnóstico microbiológico con el que contamos prácticamente en la mayor cantidad de instituciones. Y luego de que se hace el diagnóstico de PSP, el tratamiento de elección es trimestoprim sulfa 15 a 20 miligramos kilogramos día, que se debe llevar por 21 días. Y algo muy importante es el uso de esteroides que se dan en la población que tiene una franca progresión a falla respiratoria, que por definición sería una PO2 menor a 70 con una diferencia alveolo-arterial mayor a 35. En esa población con PSP y esta gasimetría, uno indicaría manejo con esteroides, prednisolona los primeros 5 días 40 miligramos cada 12 horas, luego del día 6 al día 10 40 miligramos día, y el día 11 al día 21 20 miligramos día de prednisolona o su equivalente. Y bueno, en esta población con VIH o cualquier inmunosuprimido, como está en esta revisión, tanto los pacientes hemato-oncológicos como los pacientes trasplantados, uno debe brindarles profilaxis cuando el conteo de CD4 en el contexto de VIH es menor de 200, o el conteo total de linfocitos CD4 sea menor de un 14%, y la profilaxis se mantendrá con trimestoprim sulfa
hasta que el conteo de CD4 sea mayor a 200 por 3 meses, o o en el contexto de que tengamos unos CD4 entre 100 o 200 y una carga viral no detectable por 3 meses. Entonces, este paciente parece que no tiene PSP, pero bueno, se le hizo el lavado broncoalveolar. Tenemos granicultivos negativos, tenemos la metenamina de plata para PSP que fue negativa, el cultivo para hongos y tensiones negativas, la citología mostró macrófagos y el líquido mostró pues un predominio de polimorfos de un 25%, y la biopsia, que era la otra posibilidad diagnóstica, fue negativa para neoplasia, pero documentamos la presencia de una baciloscopia positiva. En ese contexto de posibilidades, ya se plantearía la posibilidad de una TBC pulmonar en un paciente inmunosuprimido, y entonces vamos a hacer una revisión muy corta de de las variables que se documentan en un paciente VIH con TBC. Lo primero es que afortunadamente esta es la revisión de la OMS última, que es del 2020. Ha habido a lo largo del tiempo, en los últimos 20 años, un descenso progresivo de la mortalidad en la población VIH positiva. Aquí podemos ver los HIV negativos y los HIV positivos, y vemos de que hay un descenso importante en la mortalidad, pero que preocupa que es a nivel global, y cuando vamos a lo que son las Américas, realmente está la población HIV negativo que continúa igual que a nivel mundial el descenso de mortalidad por VIH. Pero cuando vamos a ver los pacientes HIV positivos, realmente en nuestro continente no se ha documentado un descenso importante en lo que es mortalidad por VIH, o sea que nuestros pacientes de VIH con tuberculosis aún siguen falleciendo, a pesar de los tratamientos que podemos brindar el día de hoy oportunos. Ese estudio llamativamente me pareció muy chévere, porque uno creería que el paciente que está en terapia antirretroviral podría tener los síntomas típicos de lo que definen tuberculosis. Y básicamente uno tiene unos síntomas que son típicos de tuberculosis, que son sumatorios, o que en su defecto uno de ellos puede orientarme rápidamente a lo que es tuberculosis, que es tos mayor a 2 semanas, pérdida de peso, sudoración nocturna o fiebre. Y aquí están los pacientes que están sin terapia antirretroviral y los pacientes con terapia antirretroviral, y podemos ver de que en los pacientes que están con terapia antirretroviral, realmente muy poca cantidad de pacientes TBC positivo, 6.6%, desarrollaron los síntomas típicos de tuberculosis, mientras que los pacientes que estaban sin terapia antirretroviral, un 25% de ellos presentaron síntomas compatibles con tuberculosis. Es decir, que los pacientes VIH positivos en terapia antirretroviral efectiva regularmente no presentan los síntomas típicos que orienten hacia tuberculosis. Y ese estudio, que es un poco viejo, ya reafirma claramente lo que conocemos ya desde hace un tiempo. Aquí está la población en Ruanda con VIH y presencia de tuberculosis. Aquí lo dividimos en pacientes con estadio SIDA en el grupo A, y los pacientes que no tienen estadio SIDA pero que son VIH, y los pacientes que son VIH negativos. Y lo que podemos ver es que la PPD positiva, que en nuestra población VIH es mayor o igual a 5, cuando el paciente está muy inmunosuprimido, a pesar de que tenga tuberculosis, y tenga estadio SIDA, la PPD fue negativa en todos los pacientes, así como pasó en nuestro paciente. Recordemos que la PPD de este paciente fue 0 y tiene unos CD4 en 43, indicando de que la PPD no es confiable en la población VIH con un conteo de CD4 menor a 200. Y cuando vamos al extremo del grupo B, donde es un paciente con VIH pero que no está en estadio SIDA, todos los pacientes que tuvieron tuberculosis tuvieron una PPD positiva, indicando que la PPD no tiene mucha significancia clínica en el contexto de un paciente con una inmunosupresión extrema. Y cuando vamos a revisar los cambios radiográficos en la población VIH positiva con respecto a la población VIH negativa, podemos ver que la cavitación, de la cual hablamos mucho en los libros de tuberculosis, en pacientes VIH positivos no es tan común, un 39%, comparativamente con los pacientes VIH negativos. El paciente VIH positivo en estadio SIDA no tiene la capacidad inmune de montar macrófagos y montar interleuquinas para desarrollar cavitaciones como mecanismo de defensa para encerrar esa micobacteria. Entonces, no esperemos que un paciente con estadio SIDA desarrolle cavernas. Sí podemos encontrar, como podemos ver aquí, el derrame pleural, que es más común en los pacientes VIH positivos. Aquí fueron 43% comparativamente con los VIH negativos. Y los cambios pulmonares, como pueden ver, pues sí se documentan en tanto la población VIH positiva como negativa.
Y las adenopatías toman cada vez más importancia en la población VIH positiva con estadio SIDA, indicando pues de que los cambios pulmonares a nivel radiográfico no van a ser típicos de la población VIH negativa, predominando sobre todo las adenopatías mediastinales y los derrames pleurales, como es el caso que revisamos el día de hoy. Y cuando vamos a revisar la población que es VIH, que está estadio SIDA, según OMS, 35 pacientes, comparativos con pacientes VIH estadio SIDA negativo, podemos ver de que lo mismo, miren que el paciente que está más inmunosuprimido no desarrolla cavitaciones. Es decir, que si un paciente llega a tener cavitaciones siendo VIH, probablemente no esté en estadio SIDA. El derrame pleural es efectivo tanto para el estadio SIDA como para el no estadio SIDA, es muy similar. Y la desadenopatía nuevamente toma más importancia entre más inmunosuprimido esté el paciente. Un 40% de los pacientes en estadio SIDA con tuberculosis positiva tienen adenopatías mediastinales o parailiares. Y cuando vamos a revisar los pacientes que tienen TBC extrapulmonar, aquí cada vez toma también una división el conteo de CD4 del paciente. Aquí vemos el paciente con en la gráfica A, vemos los pacientes de 0 a 100 CD4, 100 a 200, 200 a 300 y mayor de 300 CD4, y vemos que la tuberculosis extrapulmonar es más común en los pacientes más inmunosuprimidos. El 70% de los pacientes VIH con CD4 menor a 100 van a tener TBC extrapulmonar, y cuando nos vamos al rango de 100 a 200, hasta un 50% van a tener TBC extrapulmonar. Cuando pasamos a revisar lo que es bacteriemia o micobacteriemia, nos damos cuenta de que también los pacientes con estadio SIDA desarrollan más bacteriemia por micobacterias que la población no estadio SIDA. Y cuando vamos a ver en la tercera parte la presencia de linfadenitis, pues es similar, es más común en los pacientes con inmunosupresión. Vemos aquí que los pacientes que tienen más de 300 CD4 realmente no desarrollan adenopatías mediastinales. Resumiendo esta gráfica, pues podemos decir que los pacientes con estadio SIDA, CD4 menor a 200, tienen más posibilidad de presentar TBC extrapulmonar, tienen mayor riesgo de bacteremia por micobacterias y tienen un mayor compromiso de adenopatía mediastinal o pariliar. Y bueno, ya les había hablado de esta parte, aquí cuando dividen los pacientes entre menos de 200 CD4 y más de 200 CD4, mire que a nivel radiográfico lo que más toma importancia son las adenopatías mediastinales o pariliares, comparativamente con la población con CD4 mayor a 200, donde prima el derrame pleural y el compromiso del lóbulo superior. Y hoy día, ¿cómo hacemos el diagnóstico de tuberculosis en la población VIH? Esta es la recomendación que hace la guía ITSA del 2019 a todo paciente HIV que tiene síntomas, fiebre y tos que no tiene una explicación clara. Se le debe hacer una radiografía de tórax, los 3 BK de esputos, hacer cultivo para micobacteria, y a los 3 BK de esputo hacerle por lo menos una PCR para micobacteria en tuberculosis, que cada vez toma más importancia y que ya está en nuestra guía de TBC del 2021. El tratamiento para esta población VIH, la revisión de oportunistas en Estados Unidos de junio del año pasado, pues es muy clara: isoniazida, rifampicina o rifabutina. Aquí no contamos con rifabutina a nivel global, piracinamida y etambutol. Tenemos que tener muy claro que los medicamentos antirretrovirales IP no están recomendados en la población con tetraconjugado, la interacción que presentan con rifampicina. Entonces las opciones a plantear sería como tercer medicamento de Favirenz, o la otra opción sería dar un inhibidor de integrasa tipo glutecal, pero con el doble de la dosis. Y si vamos a dar un tiempo de terapia antibiótica anti-TBC efectiva, tenemos que definir si el paciente tiene una TBC sensible o no sensible, o si tiene una TBC con BK positiva al segundo mes de tratamiento, indicando una alta carga basilar. Entonces, en el contexto de una TBC sensible, el tratamiento sería por 6 meses. Si es un paciente que tiene una baciloscopia positiva o tiene una lesión cavitaria pulmonar importante con un compromiso extenso, el tratamiento se puede llevar por 9 meses, y cuando hablamos de una TBC extrapulmonar con compromiso meningio, el tratamiento se lleva de 9 a 12 meses, regularmente lo llevamos hasta un año. Tener en cuenta que en esta población que se diagnostica TBC meningia, el tratamiento debe ir acompañado con esteroides. Y algo corto pero importante y que no podemos olvidar en la población con VIH es que a todos estos pacientes tenemos que hacerle PPD cada año, y
si la PP es mayor o igual a 5, debemos brindarle tratamiento dirigido y si es negativa, repetirse cada año. En el contexto de que tengamos un paciente con una PP positiva mayor o igual a 5, o si podemos contar con un IGRA positivo, o si es contacto cercano con tuberculosis, la guía recomienda que el tratamiento de elección es isoniazida 5 miligramos kilogramo por un periodo mínimo de 6 meses. Rifampicina más isoniazida también es una alternativa que puede ser avalada, pero tengamos en cuenta que la rifampicina no contamos ampliamente a nivel global en nuestro país. Y bueno, la tercera pregunta, ya que tenemos este paciente con un diagnóstico de una tuberculosis pulmonar por BK positivo, sería ¿qué tratamiento vamos a utilizar en esta población? ¿Le damos solamente tetraconjugado? ¿Le damos anti-TBC, también antimicobacterial avium complex? Y continuamos igual terapia antirretroviral con 2-IP. Le damos manejo anti-TBC con antimac y cambiamos el esquema de Favirenz. Le damos esteroides, una TBC pulmonar más tuberculosos. La otra posibilidad es que no tengamos ni idea qué hacer y pues el doctor ya te nos va a orientar ahora en esa pregunta. Y la otra posibilidad es que la opción 2 y 4 sean correctas. Es decir, le doy medicamento anti-TBC, le doy medicamento anti-Mycobacterium avium complex, le dejo la igual terapia antirretroviral y arranco manejo con esteroides. Estamos atentos a la opinión de ustedes. Sí, Alex. Freddy pidió la palabra. Sonia, ¿le podemos otorgar la palabra a Freddy? Ya, Freddy, ¿puedes habilitar tu micrófono? Te escuchamos, Freddy. Ya puedo activar su micrófono. Hola. Hola. Te escuchamos Ya se perfecto, escucha, Freddy. bueno. Bueno, muy bien. Yo, a mí personalmente ninguna de las opciones que aparecen allí me convence de todo. Eh, yo pienso que la más cercana podría ser la 1, que es iniciar la terapia pues anti-TB, y también consideraría el inicio temprano de la terapia antirretroviral, de acuerdo pues también a la evidencia que hemos visto últimamente. Y no estoy de acuerdo con iniciar pues manejo contra Mycobacterium avium complex. En su lugar, consideraría el inicio de una profilaxis primaria por el conteo de CD4, pero no consideraría darle manejo como de forma empírica. Yo le daría la oportunidad de tener el resultado del GeneXpert y sobre eso evaluar. Si el GeneXpert es negativo, pues evaluaría la necesidad de estudios adicionales para considerar el manejo de MAC, pero de lo contrario, en definitiva, mi manejo sería anti-TB y considerar pues el inicio de la terapia antirretroviral. Gracias, Freddy. Interesante tu opinión y agradecemos mucho tu opinión. El caso lo traímos a colación por muchas razones. Primero porque es un caso ya viejo del año 2003, pero en ese momento, desde ese momento a la fecha, hay muchas cosas que han cambiado en la literatura y en la mayoría de nuestras clínicas y hospitales. Sin embargo, también, y es uno de los objetivos de la charla, es hacerles un llamado de atención para que en todas nuestras instituciones, en nuestros países, ojalá tengamos las pruebas de biología molecular. En los lugares donde no hay prueba de biología molecular con un recuento bajo de CD4 en 43 y con una terapia antirretroviral altamente efectiva, existe una posibilidad, una respuesta inmunológica de reconstitución en forma paradójica. Y aquí con la presencia de enopatía, consolidación, compromiso pulmonar, la posibilidad de infección por micobacterias no tuberculosas no se puede descartar. Si nosotros hacemos la biología molecular, como bien lo mencionó Freddy, podemos detectar si el ADN que está allí es una micobacteria tuberculosa o no tuberculosa. Así que eso sería lo primero, tener pruebas de biología molecular que mejoran la sensibilidad de los estudios para realizar el diagnóstico temprano, precoz de la tuberculosis, y además nos da una gran información con respecto a la resistencia
a isoniazida y a rifampicina. Por otra parte, bien lo mencionaste y de acuerdo, iniciar tempranamente la terapia antirretroviral. Y como ya lo dijo Alex, antirretrovirales que no tengan este tipo de interacción medicamentosa con las rifamicinas como la rifampicina. Así que mil gracias, Freddy, por tus comentarios. Alex, ¿tú qué opinas o qué hacemos en este caso? Y yo creo que hay otro mensaje y es que, y esto es reciente, y es, nosotros antes esperábamos que completáramos la primera fase del tratamiento antirretroviral, que cumpliéramos después tantas semanas de tratamiento, pero hoy en día, como lo mencionó el doctor Martínez hace un par de semanas también, es un recorderis a su charla, y es que empezar tratamiento antirretroviral lo más temprano posible en el contexto de tuberculosis pulmonar. Sí, Freddy, te agradecemos mucho por tu aporte. Quería solamente acotar dos cositas referente a lo del tratamiento antirretroviral. Sí, cada vez eh, tendemos la tendencia a arrancar tratamiento rápido. La guía pues habla de que es importante el conteo de CD4 en este paciente con menos de 50 CD4. Lo ideal es arrancar en las primeras 2 semanas de que tú arrancas el tratamiento anti-TBC. Como tú estás con rifampicina, los IP tienen que salir de allí porque hay una interacción muy alta entre la rifampicina y los IP bajando niveles séricos de ambos medicamentos. Entonces las alternativas pues sería, no está en la guía, pero en nuestro medio disponemos rápidamente de Favirenz, o la otra opción es dar un inhibidor de integrasa, sea raltegravir o dolutegravir. La recomendación es que sea con el doble de la dosis. Y la otra cosa importante que quería mencionar es que aunque la guía americana habla de que debemos continuar profilaxis para Mycobacterium avium complex en pacientes con CD4 menor de 50. La guía colombiana en su apartado de profilaxis es clara de que si tengo un paciente con menos de 50 CD4 y tengo la posibilidad de arrancar terapia antirretroviral en las próximas 4 semanas, no habría la indicación de dar profilaxis para Mycobacterium avium complex. Entonces allí tendríamos que entrar a mirar si el paciente tengo la posibilidad de que en el primer mes le arranco terapia, y si le arranco terapia el primer mes, no indicaríamos profilaxis para Mycobacterium avium complex. Gracias, Alex. Creo que podemos continuar. Excelente. Entonces, para el momento en el que estábamos, recuerdo en 2003, se dejó manejo con claritromicina, profilaxis para MAC, y se le dejó tetraconjugado acorde a peso. Y se le cambió la terapia antirretroviral, quitando el IP, dejándolo con AZT3TC y Favirenz. Y el cultivo definitivo mostró en su momento la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Como se hizo la observación el día de hoy, podemos hacer, y la idea es, y la tendencia, y lo que queremos todos es que podamos contar con biología molecular. ¿Por qué? Porque cuando tú cuentas con biología molecular, la positividad inclusive de la presencia de tuberculosis se da con 10 a la 2 micobacterias, pero para que una baciloscopia sea positiva, tú tienes que tener un paciente con 10 a la 4 a 10 a la 5 micobacterias. Entonces, la PCR es mucho más sensible, mucho más específica, y ya al ser positiva de una vez te orienta a que está el DNA de la micobacteria en tuberculosis. Se dejó el tratamiento antirretroviral, y los CD4 que estaban en 43 en mayo-junio ya estaban en 107, con un aumento en el porcentaje de CD4, y el diagnóstico final de este paciente fue una tuberculosis como manifestación de un iris de tipo desenmascarado, como vamos a revisar hasta ahora unos apartados de lo que es el iris. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario al respecto de este caso hasta ahora. Hay una persona que quiere hablar que se llama Juan Camilo Mosquera, doctor. ¿Le puedo dar la palabra? Perfecto, sí, por mí no hay problema. Ya puede abrir su micrófono. Buenas noches a todos los presentes. No, pues era referente a la pregunta anterior, y pues sí era para acotar respecto a cuál sería la estrategia pues, terapéutica que yo hubiese elegido o que pues, me parecía más apropiada, y que no tenía muy claro lo del Mycobacterium avium, si iniciarlo o no el manejo. Pues sí era respecto a iniciar la antituberculosa, y pues claramente
suspenderle los inhibidores de proteasa por la interacción con rifampicina. Y pues que me iba con la tercera opción, pero pues era referente a la pregunta anterior, lo que quería mencionar. Sí, es claro de que la rifampicina es el caballito de batalla en tuberculosis. Juan Camilo, muchas gracias por tu observación, pero también interactúa bastante con muchos medicamentos. Entonces, allí tenemos que ir de la mano con un buscador sobre interacciones medicamentosas, porque la rifampicina sí interactúa mucho con los IP en el contexto de terapia antirretroviral. Entonces estamos con un paciente que arrancamos bastante inmunosuprimido, CD4 de 43, con una carga viral de 600.000 copias, que estaba asintomático respiratorio, se le inició terapia antirretroviral y luego de 3 semanas se torna con compromiso respiratorio. Documentamos una tuberculosis que no se había evidenciado al inicio del cuadro del paciente y todo ello llevó al diagnóstico de una tuberculosis como una manifestación de un iris. Entonces vamos a definir lo que es un IRIS, que es un síndrome inflamatorio, es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria. Y básicamente, ¿qué describe el IRIS? Un conjunto de trastornos inflamatorios que da un empeoramiento paradójico del proceso infeccioso del paciente cuando se inicia la terapia antirretroviral en pacientes con VIH positivo. Es decir, yo arranco una terapia antirretroviral, el paciente puede presentar complicación progresiva de un oportunista encontrado o que estaba escondido, como vamos a revisar ahorita en la fisiopatología. Y aquí podemos ver lo que es la fisiopatología. En el gráfica A es un paciente que, por ejemplo, tiene tuberculosis, como es el caso de nuestro paciente y no sabía, y no teníamos claro el dato. Aquí están los macrófagos, pero no hay la capacidad de montar una respuesta inmune importante para esa tuberculosis. Yo le arranco en la parte de terapia antirretroviral a este paciente y al arrancar yo la terapia antirretroviral, ¿qué pasa en el cuerpo de nuestro paciente? Pues hay un aumento progresivo de CD4, hay un descenso importante de la viremia y ese aumento progresivo de CD4 me llega a la activación de la vía H1 y libera interferón gamma, interleuquina 17, y al los CD4 estar activos y de activar el interferón gamma y interleuquinas como interleuquina 12, 6 y TNF, pues este paciente que no tenía una respuesta inmune adecuada para responder a la micobacteria, pues va a responder en forma agresiva, liberando interleuquinas, produciendo un daño importante a nivel pulmonar, como es el caso del paciente, y allí sí que se documenta la presencia de cambios radiográficos compatibles con tuberculosis. El paciente está con un sistema inmune deprimido que despierta y al despertar documenta la micobacteria. Y esta publicación de Lancet pues es clara en lo que es TS iris paradójico versus un iris desenmascarado. Aquí tenemos un paciente, en la parte de arriba se le diagnosticó tuberculosis antes de arrancar terapia antirretroviral. Yo le arranco la terapia antirretroviral y el paciente presenta en los primeros 3 meses una reacción paradójica que es un deterioro clínico progresivo como respuesta inflamatoria a las micobacterias, y esto es lo que definimos como una TS, un iris paradójico. En el caso de nuestro paciente, recuerden ustedes que al principio no había la presencia de tuberculosis. Le arrancamos terapia antirretroviral, el paciente activa su sistema inmune con un aumento progresivo de CD4, se presenta la respuesta inmune y se diagnostica una tuberculosis que siempre estuvo, pero nunca la pudimos encontrar porque no había una respuesta inmune adecuada, y allí podemos hablar de lo que es un iris desenmascarado porque teníamos un OTS que no se documentó desde el principio, pero que siempre estuvo allí. Y aquí les quiero mostrar la relación entre lo que es desarrollo de iris y viremia y CD4. Aquí podemos ver los pacientes que presentaron iris con respecto a los pacientes que no presentaron iris, y podemos ver que el conteo de CD4 más bajo se asocia con la presencia de iris comparativamente con los pacientes que no presentan iris. O sea que si el paciente está más inmunosuprimido, tiene mayor riesgo de desarrollar iris. Y cuando vamos a lo que es la carga viral, también podemos documentar que en los pacientes que desarrollaron iris, tenemos una viremia mucho más alta comparativamente con la población que no desarrolló iris. Es decir, que este paciente tenía todas las variables para desarrollar el iris. Tenía un conteo de CD4 bastante bajo y una viremia muy elevada, lo cual le conllevó el desarrollo de esta patología. Y esta publicación de Lancet es muy parecida a nuestro paciente. Miren que el paciente antes de arrancar terapia antirretroviral, cómo estaban sus placas a nivel pulmonar, y cuando el paciente arranca terapia antirretroviral en 8 semanas se ve ese parche importante aquí a nivel del campo pulmonar izquierdo.
El manejo del iris, ¿cuál es? Debemos continuar la terapia antirretroviral como se hizo con este paciente. Debemos tratar ese oportunista que aparece, que en el caso nuestro fue tuberculosis, y el inicio de esteroides está limitado solo a casos severos cuando el paciente está con una falla ventilatoria o está muy comprometido, ya plantearíamos la posibilidad de arrancar esteroides. Este sería el enfoque del paciente que revisamos y esta diapositiva que quería mostrarles es el algoritmo de lo que es un paciente que acude al servicio de urgencias con VIH y presenta fiebre. Tenemos que hacer, como les referí al principio, una historia clínica completa y extensa sobre lo que es el paciente, sobre lo que es su estado inmune, sobre la profilaxis que recibe, hacer un examen físico completo, realizar si es posible fondo de ojo en los pacientes con CD4 menor de 50 por el riesgo de infección por CMV, hacer la bioquímica base con la toma de cultivos y allí mirar si se ha documentado la presencia o no de un germen. Si no se ha documentado la presencia de un germen, yo tengo que averiguar el conteo de CD4 del paciente para pensar en lo más común. Si el paciente tiene más de 200 CD4, yo pienso que la causa de la fiebre en este paciente es similar a los pacientes a nivel global, o plantear la posibilidad de tuberculosis o un linfoma no Hodgkin. Si el paciente tiene menos de 200 CD4, yo divido el paciente con fiebre en el servicio de urgencias en que tiene menos de 100 CD4 o más de 100 CD4. Si tiene más de 100 CD4, yo planteo la posibilidad de tuberculosis extrapulmonar, criptococo, PSP, y si el paciente tiene menos de 100 CD4, yo entraría ya a plantear la posibilidad de Mycobacterium avium cómplice, citomegalovirus o el desarrollo de un iris, como fue en el caso de este paciente. Si el paciente tiene criterios de gravedad, como están aquí, como una acidosis metabólica, compromiso del sensorio, mayor de 65 años, el paciente debe quedar hospitalizado, como fue en el caso de nuestro paciente. Y bueno, debemos tener presente para llevar a casa de que la fiebre en los pacientes con VIH es común, es un reto diagnóstico porque si el paciente está muy inmunosuprimido, pues no va a presentar las causas que son comunes para la población global y entraríamos a plantear la posibilidad de un agente oportunista. Es muy importante conocer el estado inmune del paciente porque eso lo orienta a uno. No es lo mismo un paciente con más de 200 CD4 a un conteo de 200 de CD4 menor a 50. ¿Qué terapia antirretroviral recibe el paciente? Porque cuando se documenta, por ejemplo, tuberculosis, debemos hacer un cambio de los IP y debemos saber qué profilaxis recibe el paciente porque en forma indirecta nos hacemos una idea del estado inmune del paciente. Se hace un enfoque sindromático, como el ejemplo que hicimos el día de hoy, que es el enfoque a nivel pulmonar. Debemos descartar oportunistas, sobre todo tuberculosis en nuestro medio con una alta prevalencia que se documenta en Colombia, y de presentarse iris, como es el caso de nuestro paciente, dar terapia antirretroviral, tratar la tuberculosis que se presentó en lo que revisamos el día de hoy, y cuando lo requiere en casos de severos esteroides. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta referente a la revisión que hicimos del enfoque de pacientes con VIH con compromiso pulmonar. Súper, Alex, excelente la presentación. Mil gracias por esta oportunidad que nos brindaste de poder compartir toda esta experiencia, los aprendizajes y también saber que esto es un reto, el abordaje en el servicio de urgencia de una persona viviendo con el virus VIH, con fiebre. Como bien lo mencionaste, hay que enfocarse en la historia clínica, poder ojalá saber el nivel de CD4, el recuento de leucocitos totales y de linfocitos puede ayudar un poco, pero obviamente no es exacto, para darnos una idea, porque a veces no contamos con el recurso óptimo en nuestras clínicas y hospitales, y por supuesto hacer el diagnóstico de una manera rápida, combinando todas las estrategias, historia clínica, las serologías, por supuesto los cultivos, las imágenes diagnósticas y también ojalá tener acceso a pruebas moleculares. Hay una pregunta de Diana López, mientras le damos un chancecito al doctor Guerra para que nos dé una pregunta final, y la primera persona que nos responda adecuadamente esa pregunta final, le daremos la inscripción al Congreso de la ciudad de Santa Marta. Sonia. El primero que levante la mano después de que el doctor Guerra termine su pregunta, no se vale levantarla antes. Dale, muy bien. Sonia, pero Diana López creo que pidió la palabra. No sé si todavía tiene la mano alzada para que le demos... no, señor, no hay nadie con la mano levantada. Okay. ¿Tenemos preguntas, Sonia, del público?
Ya le digo, doctor. Dale, muy bien. Y no sé Hay por una qué. que dice, ¿en qué casos es útil el uso del liporabinomanano en orina? ¿En qué caso es útil lipoarabinomanán? Excelente pregunta. Lipoarabinomanán, que en algunas instituciones ya contamos con ellos, es útil en orina y el mejor rendimiento que se da es en personas con el diagnóstico de VIH con un recuento de linfocitos CD4 bajos, inclusive debajo de 100 células, donde tiene un mejor rendimiento. Y esto nos ayuda muchísimo a hacer un diagnóstico precoz de la tuberculosis, a poder cortar la cadena de transmisión, a iniciar un tratamiento más temprano y por supuesto también a iniciar una pronta terapia antirretroviral. Excelente pregunta. Alex, ¿listo para la pregunta? Acá dicen, en Clínica Colombia contamos con el recurso, ha facilitado el diagnóstico y tratamiento, dice Juan Camilo Mosquera. Por supuesto. Gracias, Juan. Yo siento que estas pruebas son importantes, pero recordemos que en infectología también debemos, ojalá, tener un diagnóstico óptico. Y con esto lo que quiero decir es tener el diagnóstico, en el caso de tuberculosis, con baciloscopias y cultivos. Entonces, el liporabinomanán nos da una ayuda, una respuesta rápida, pero esto no excluye la necesidad de continuar realizando lo rutinario o lo convencional, que es la micobacteriología, tal como todas las aprendimos en la universidad. Alex, no sé si tienes la pregunta ya disponible. Otro comentario mientras el doctor. Con respecto a la resistencia de micobacteria en tuberculosis, ¿es más prevalente en los pacientes VIH o igual que en la población general? Bueno, interesante la pregunta. Vamos a tener también una sesión de tuberculosis. Ahora les confirmo la fecha con el doctor José Fernando García. Pero en diferentes series se ha observado que las personas viviendo con VIH y con tuberculosis tienen una mayor posibilidad de tuberculosis resistente. Sin embargo, el punto es, en la actualidad, es que existe un mayor riesgo de tuberculosis, sí, pero la aparición de resistencia no dependerá del contexto epidemiológico. Sí se sabe que estas interacciones medicamentosas, como las mencionó el doctor Guerra, personas que tienen problemas en la absorción de los medicamentos por el mismo estatus inflamatorio asociado al VIH, pueden también tener una mayor densidad de la micobacteria tuberculosis, pueden inclusive desarrollar resistencia durante el tratamiento. Pero hoy por hoy el VIH como tal no está asociado directamente a un factor de riesgo para tener tuberculosis resistente. Doctor Guerra, ¿ya tiene su pregunta? Tiene el micrófono apagado, doctor. Ya, Sonia, la pregunta es, estamos hablando de fiebre, entonces, ¿quién del público tiene la definición de lo que es fiebre según la Sociedad Americana de Infectología y la Sociedad Americana de Oncología? El primero en levantar la mano fue Juan Camilo Mosquera. Voy a darle la palabra. ¿Ya puede activar su micrófono, doctor? Bueno, una de las definiciones era una temperatura corporal mayor a 38.3 o 38, pues sostenido durante por lo menos una hora. No, Está Juan bien, Camilo. damos otra oportunidad, listo. A Freddy. ¿Ya puede activar su micrófono, doctor? Hola, listo. Decía que la definición era una temperatura en horas de la mañana mayor a 37.2 grados o después de ese horario mayor a 37.7 grados. No, te recuerdo que queremos ver la definición de la Sociedad Americana de Infectología y la Sociedad Americana de Oncología de lo que es fiebre.
Vamos entonces con una tercera persona que se llama Gustavo Urriago. Doctor, ya puede activar su micrófono. Pues seguro que revisamos el primer artículo sería en la mañana una temperatura oral de 37.2 o en oral o corporal de 37.8. Sin embargo, lo que ha sido la Sociedad de Oncología, lo que definió como fiebre, que fue una manera más sencilla, pues que no implicaba un horario pues en el tiempo, en horas del día, fue que fuera una temperatura de 38.3 o mayor que se sosteniera por lo menos en una hora o mayor a 38 que se sostuviera más más de una hora o 38.3 una toma espontánea. Doctor. Sí, esa es la respuesta. Quería aclararle a Juan Camilo primero que hizo la intervención. Él dijo mayor a 38.3 y es mayor o igual, Juan Camilo, así como dijo el doctor Gustavo Urriago. La definición es mayor o igual a 38.3 en una toma o 38 o más sostenido durante una hora. Entonces, la definición correcta fue la que refirieron al final de la intervención. Perfecto, doctor Urriago. Nosotros nos comunicamos para darle la inscripción al Congreso. Súper. Bueno, mil gracias, Alex. Mil gracias a todos por estar presentes en nuestro curso PROA. Recordemos que la próxima semana, 12 de julio, vamos a estar conversando con el doctor Roncancio, Gustavo Roncancio, y vamos a dialogar sobre la vacunación en el trabajador de la salud. Ahora que las vacunas se han vuelto tan de modas y desafortunadamente han sido controvertidas en Latinoamérica, que era un lugar que se privilegiaba por tener la mayor tasa de vacunación dentro de las regiones del mundo. Hoy ocupamos el penúltimo lugar, llevando un mayor riesgo a poblaciones, sobre todo en México y en Brasil, de una posible emergencia de brotes de polio, de difteria, de tosferina y de otras enfermedades inmunoprevenibles. Así que buenas noches para todos, nos vemos el 12 de julio. Gracias, Sonia, a Jamie, a todo el equipo logístico, mil gracias por la colaboración y recordemos que estaremos pendientes por nuestros canales virtuales en recordarles nuestra próxima actividad. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, Alex. Chao, gracias a todos.